¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Hay gente que desde los medios de comunicación ha sido capaz de verdad llevarle ritmo a lo que ha sido la jornada de destrucción más grande en la historia contemporánea, creo que de Latinoamérica. Yo creo que no ha habido una desgracia mayor que la que ocurre en Venezuela, en América Latina. Creo que no hay siquiera con qué comparar al chavismo, porque el chavismo ha hecho tanto daño que termina siendo difícil hacer comparaciones. La gente puede comparar quizás con la Revolución Cubana, la gente puede comparar quizás con la Revolución Sandinista, pero que el que se ufanaba en decir que era el país más rico de la región, el que se ufanaba en decir que tenía los mejores índices de desarrollo para épocas en las que el resto de la América Latina estaba postrada, ese país fue destruido por el chavismo. Un periodista que vio la Venezuela anterior, que la vivió, que la disfrutó, que quizás la criticó por la marcha que llevaba y que fue testigo de cómo además entraba como río en conuco el chavismo en el país y hoy en día puede decirse que ha sufrido las consecuencias de la llegada del chavismo al país. Es Napoleón Bravo quien me ofrece en esta oportunidad el honor de conversar con él para este segmento de Fuera de Orden, que espero que podamos hacerlo semanalmente. Señor Napoleón Bravo, bienvenido a Fuera de Orden. ¿Cómo estás? Bienvenido también tú a esta tu biblioteca. Que la estoy haciendo por ti, porque a mí me gusta entrevistar y no ser entrevistado. Pero es que esto no es una entrevista, esto es una conversación. Bueno, fíjate que hay algo interesante, debo confesarlo, ¿no? Debo indicarle. Napoleón Bravo, que hace muchísimo contenido en su canal y que es bastante seguido, me ha pedido que haga una revisión de él. No sé si esta fue la última entrevista que te dio Chávez, la del 2 de febrero del 99. Esa entrevista se hizo como se hizo con los anteriores presidentes en el programa, o tanto en ese como en otros canales. Si yo estaba en el aire con un programa de opinión, el día en que tomaban posesión, exactamente, porque ya no eran candidatos, ¿okay?, sino que ya están a punto de tomar el poder en la tarde de ese día, a ver qué decían de los principales problemas de los cuales habían hablado previamente. Unos con muchísima base, porque el país sí estaba en crisis, ¿okay?, y llevaba años ya en crisis y no lo terminaban de solucionar esa crisis. Crisis que se vio en cosas como el Caracazo, por ejemplo, o el 4 de febrero, por ejemplo. Pero lo interesante de esto es que es una especie de homenaje al hombre que la mayoría que fue a votar, ¿no?, triunfó, votó por él, y que la gente quería saber cómo era realmente él, ya no como candidato, ya ahora como presidente. Y esa es la idea, y la idea era, bueno, ahora, ¿qué me hablas de la miseria? ¿Qué vas a hacer con la miseria de que tanto hablaste? ¿Qué vas a hacer con la educación que tanto criticaste? ¿Qué vas a hacer? Porque ahora tú tienes el poder. ¿Cuáles son tus planes? ¿No? Más o menos ese era en el fondo, en medio de un homenaje de, bueno, aquí está la madre, aquí está no sé qué, todos felices, bueno, pero ¿qué vas a hacer? Esa es la idea. Cuando uno ve eso en tiempo, como lo vi hace poco porque me lo mandaron, yo no tenía ese programa, en tiempo uno se da cuenta, bueno, pero todo esto que dijo, no es que no solamente no lo hizo, sino que ahora está muchísimo peor. Déjame hablar entonces con alguien para que la gente vea lo que decía Chávez el día en que tomaba posesión, que vuelvo a repetir, no es candidato, sino ya ganó las elecciones.
¿Y qué pasó después? Tanto con él y su gobierno hasta que murió, como por quien designó él a dedo cual monarca. Y esa es la idea de la serie de programas que vamos a hacer tú y yo. Así y en es. el primero, por cierto, también le pedí la ayuda a Werner Corrales para que con números hable cómo recibió el país, ¿no? Y cómo está ahora. Ahora, Napoleón, tú me dices que tú eso lo hacías si estabas al aire en ese momento con otros presidentes en el momento previo a asumir la presidencia. ¿Con qué otro presidente Se hizo lo con hiciste? Carlos Andrés Pérez II, si mal no recuerdo, se hizo con Caldera II, se hizo con Ramón J. Velázquez también. Es decir, que no fue un Solamente programa, que no era ya en Venevisión, yo estaba en Televen en ese momento. o sea, que no fue un programa especial hecho a la medida del presidente electo Chávez, era algo que tú hacías con los presidentes. No fue un programa especial hecho a la medida, fue un programa de 24 horas hecho para el presidente electo, que es muy diferente. Exacto, porque dentro de todo eso, una de las cosas que llama la atención de esa entrevista es las frases que utiliza Chávez para describir el país. O sea, él dibujaba un panorama de horror. El país estaba en el peor estado posible, que era imposible que estuviese peor y que solo él, con las cosas que pretendía hacer, era capaz de detener todo eso. Cuando él dice en esa frase de que el doctor Caldera dijo que él le dejaba al próximo presidente un país en marcha, pero que él dice que es en marcha hacia el infierno. Bueno, es una frase que él usaba para burlarse de Caldera, pero en realidad en marcha hacia el infierno lo puso él, Chávez, ¿no? Con todo lo que hizo. Tú cuando ves esas entrevistas, porque tuviste la oportunidad de entrevistar a Chávez, mucha gente te lo criticó, mucha gente te lo critica hoy todavía y te lo sacan como si eso fuese una afrenta, pero ¿no tienes tú en todas esas entrevistas que le hiciste a Chávez más o menos un panorama de lo ruin que era el tipo para mentir y para pintar lo que iba a hacernos? Pero mira, yo soy periodista, no soy propagandista político ni nada de eso. Y llevaba al canal, ¿no?, lo que la gente quería ver. Y por eso ese programa estaba en el primer lugar de sintonía y arrasaba. No había competencia alguna, ni en el 2 ni en el 10. Ahí están las encuestas. ¿Y qué es el rating? El rating es un poco una votación, ¿no? Una votación para quién va a ser el presidente. El rating es lo que la gente quiere ver. Los programas que tienen más rating, evidentemente, son los que la mayoría de la gente prefiere ver. Entonces, a mí me gustara o no, yo llevaba los temas de actualidad. ¿Cómo se escogían esos temas de actualidad cuando hubo la obligación porque la gente, Chávez y su gente, terminó politizando el país? Porque el programa hasta ese último año era un programa donde lo que menos aparecía era la política. Qué sé yo, poníamos a pelear a dos pueblos para la limpieza de los pueblos y demás y conseguirle con la ayuda de las autoridades una obra que ellos necesitaban, o hacíamos un homenaje a una persona, o le conseguíamos un trabajo, o conseguíamos que se reencontrara una familia, ese tipo de cosas. Íbamos mucho por toda Venezuela buscando personajes. Pero cuando todo esto se politizó, entonces le recordé a los dueños de la estación cuando, como siempre lo hago con los diferentes dueños de la estación que me llamaron para hacer programas de opinión, mire, yo no soy el más indicado para hacer un programa de opinión, porque yo no pertenezco a ningún partido político, por lo tanto, el partido político no me puede presionar a favor o en contra de esa persona. A mí lo único que me puede presionar es el rating, es decir, la gente. Lo que a usted le interesa que se vea, que el programa sea el de mayor sintonía. ¿Y cómo lo pienso? A mí lo que me gustaría hacer es Sábado Sensacional. Eso cuántas veces te lo he contado. Y además se reían diciendo, se estará burlando de mí. No te creían. No, nunca creyeron eso, ¿no? Entonces lo que hacía era, ¿cuál era el titular coincidente de los 3 periódicos más importantes en ese momento del país? El Nacional, el Universal y Últimas Noticias. Ese titular coincidente iba a ser el tema del día siguiente del programa.
Y ya está. Y ahí va todo el mundo, inclusive gente con la cual yo no me trataba para nada y se le respetaba. Pero más nada. El primero que sabe que yo no voté por él, ¿ok?, es Hugo Chávez Frías, que en una de las presiones que tuvo el programa, de Alfaro Ucero, por cierto, le dijo al canal, ¿por qué no le alargan las vacaciones a Napoleón? Porque con ese programa pone presidentes, ¿no? Y digo, bueno, pero ¿qué importancia me está dando?, ¿no? Pero yo le dije, no, yo no. Mira, entonces ese comentario, que no fue por mí, le llegó a Chávez Frías y me llamó. Y entonces yo le digo, bueno, quiero decirte una cosa. Yo jamás votaría por ti. Y él dice, ¿pero por qué? Dice, porque eres un militar. Y yo creo que un militar en el poder es un fracaso de la sociedad civil. Sí. Yo creo en la sociedad civil, en la lucha de la sociedad civil, creo en las democracias. Eso no quiere decir que no haya habido en el mundo militares muy importantes en un momento dado, ¿no?, como lo fue De Gaulle al principio en Francia, o Eisenhower en Estados Unidos. Importantes como fue ¿cómo se llama? Gómez, Juan Vicente Gómez, para unificar el país y acabar con todos los caudillos y convertírsele en el único caudillo. O como lo fue más reciente Wolfgang Larrazábal, que jugó un papel importante. Claro, o un gran demócrata como fue López Contreras, que heredó el poder de una dictadura y lo fue soltando sin prisa, pero sin pausa, y no se quedó como dictador. O Medina, por ejemplo. El hecho de que fuera golpista, no, porque Rómulo Betancourt también fue golpista, ¿no? Eso no hay que decir nada. Claro, pero yo discutiría lo de López Contreras y Medina Angarita y su carácter democrático, pero más allá de eso creo que tu planteamiento es correcto. O sea, porque estamos hablando de dos hombres que no participaron en una elección, o sea, la sociedad no votó por ellos, es otro el contexto. Pero cuando una sociedad... pero ellos estaban preparando a la sociedad para unas elecciones. Seguramente. Y de hecho Medina, ¿no?, anunció que ¿cómo se llama? El planteamiento era que Diógenes Escalante, como se escogía en ese momento a los presidentes, iba a ser el último candidato escogido a la vieja usanza, cosa que apoyó, entre otros, Acción Democrática y Rómulo Betancourt. Hasta que se volvió loco y es otro tema, pero yo creo que el planteamiento que tú haces es importante porque en efecto es así. Cuando una sociedad decide por el voto llevar a la presidencia a un militar, algo está mal con esa sociedad. Por lo menos en el caso de Venezuela y en el contexto en el que se dio. Estamos hablando, no estamos hablando de un militar que ganó una guerra como Charles de Gaulle o como Eisenhower. Estamos hablando de un militar que se hizo famoso por hacer de la guerra a la democracia con un golpe de Estado. Los militares que hagan su función, que es hacer respetar la Constitución y a los ciudadanos. Eso. Y si se necesita una guerra, que lidericen esa guerra. Pero de ahí a llegar al poder, yo no estoy de acuerdo porque su formación es totalmente vertical. Ellos no están acostumbrados, porque entonces perderían todas las guerras si son así, si son amplios, democráticos y discuten. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa el otro? Entonces, hacemos esto, hacemos lo otro. No. Bueno, para empezar, el primero que no hubiera ganado una sola guerra es Simón Bolívar, si hubiera sido así. Claro. ¿Ok? Que hasta dictador fue. Exacto, pero la pregunta que te hacía era si esa fue la última entrevista con Chávez. ¿Tú después pudiste volverlo a entrevistar? No, después se hizo y después se peleó. Es más, quien le sacó a relucir a Chávez Frías su adulancia en Cuba, ¿no? El video fui yo. Y él se estaba levantando molesto en los comerciales. Y ¿cómo se llama? Y yo digo, ¡ay! Me recuerda a una persona que yo conozco intolerante. Bueno, Sal, pero no contestaste la jalada de bola que le hiciste a Fidel Castro. Como yo había conocido a Fidel Castro, porque yo entrevisté a Fidel Castro en el año 79, ¿no?, de cara a cara con él, ¿no?, en Cuba, y una de las cosas que le pregunté, hasta cuándo él justificaba su dictadura, ¿por qué seguía mandando como carne de cañón a los cubanos al África? Porque los rusos no podían hacerlo por el acuerdo con los Estados Unidos, ya que esa no era su área de influencia y demás.
Yo conocía perfectamente el personaje y nunca Fidel Castro, como sucedió con la enorme mayoría del mundo, ¿no? En el año 59, y no sin base, por cierto, en ese momento, nunca me pareció una persona para seguir, nunca me pareció eso. Nunca fuiste castrista. Por ejemplo, de Rómulo Betancourt. Por ejemplo, a diferencia de Rómulo Betancourt o de Rafael Caldera. ¿Qué pasó con ellos? Que sí consideraba y los respetaba y me parecían que hacían una lucha digna, política, y toda esa generación del 28, hasta el punto de que el segundo montaje del grupo Rajatabla, que más éxito tuvo, ¿te acuerdas del grupo Rajatabla? Claro, claro, por supuesto. Bueno, fue la primera adaptación que yo le hice a Carlos Jiménez y el grupo Rajatabla, que fue la novela de Miguel Otero Silva, Fiebre, que es toda la historia de la generación del 28. Es correcto. Ahora, pero ¿qué tan difícil fue luego volver? Porque el Hugo Chávez de esa entrevista, yo les recomiendo que la busquen, en realidad, y que estén pendientes del canal de Napoleón sobre esto, porque la entrevista de verdad es lo suficientemente... Yo sé que ver al tipo es repugnante a veces, ¿no? Pero cuando uno se pone a estudiarlo con ánimo de estudio y a escucharle las cosas que dice, las frases que pronuncia y la forma como cuando le ponen a hablar a alguien del pueblo o a alguien que fue su maestra y tal. Yo recuerdo mucho lo que la maestra dijo, su maestra de segundo grado. Porque cuando le preguntan qué mensaje, qué le pediría a usted a Hugo Chávez como presidente, la frase o la petición de esa maestra comparada con lo que es demoledora. Porque la señora le dice... Maestra, en cambio, yo no he visto, de verdad, nunca he visto un programa completo y jamás escuché la señora los programas de los domingos, de los sábados, bueno, no sé, habla el presidente. A los presidentes. La señora, la maestra le dijo que mejore la condición de los maestros, que mejore las escuelas, que atienda la educación y que se acuerde que aquí en Sabaneta los niños no tienen ni un parque donde jugar. Sería bueno ir a ver cuál fue el parque que construyó Hugo Chávez en Sabaneta. Porque lo que yo entiendo es que lo único que se amplió y que ganó terrenos en Sabaneta es la hacienda La Chavera, que de ser una humilde casita, ahorita que es hasta un fondo. Pero cuando tú empiezas... El problema que yo veo para los chavistas de derecha como para los chavistas de izquierda, porque hay chavistas de derecha que se hacen pasar de la oposición, pero que son igualmente intransigentes y con ese tono dictatorial y carácter dictatorial, es que el periodismo es diferente a la propaganda política. Una cosa es la propaganda política, otra cosa es el periodismo, cosa que no aceptan las dictaduras, ninguna dictadura, pero en especial la dictadura de la extrema izquierda. ¿Okay? Porque las dictaduras de derecha aceptan la disidencia siempre que no les afecte a ellos directamente. ¿Okay? Pero las dictaduras de la extrema izquierda se apoderan de todos los medios, porque necesitan vender un lenguaje que puede resultar muy bonito y que fue una copia de la doctrina católica en muchas de las cosas, ¿okay? Pero que no están dispuestos a ejercer, porque ellos son una fábrica de pobres. ¿Okay? En la práctica es una fábrica de pobres. Entonces, lo que teníamos que hacer los periodistas, y tenemos que hacer los periodistas, si trabajábamos en un medio masivo de comunicación diferente a Internet, ojo, es la primera vez que yo hago esas entrevistas para la gente que está en la oposición. No me interesa para nada los 4 chavistas que quedan. Para ellos no es, yo no trabajo para ellos, no me interesa lo que piensen, no me interesa si les gusta o no, no me interesa hacerle preguntas a mis invitados, ¿cómo se llama? Como si fuera que me sugieran un chavista o no. Eso no me interesa. Pero en un medio masivo de comunicación, ya sea prensa, radio o televisión, ¿okay? Tiene que aparecer, y democrático, tiene que aparecer toda persona que tenga seguidores, ¿no? En el pueblo o en los ciudadanos, como los quieras llamar. Claro. Todo para que sea el lector o el radioescucha o el televidente quien decida si está de acuerdo o no está de acuerdo con las diferentes posiciones. Eso es el periodismo. Lo demás se llama propaganda política.
Y yo nunca he hecho propaganda política. ¿Y no te llama la atención que muchos medios de comunicación que se ocupan de la actualidad venezolana e intentan combatir el uso de los medios del Estado como órganos de propaganda del régimen e intentando combatirlo se convierten más bien en órganos de propaganda de la oposición? No sé por qué no los veo. O sea, yo no veo televisión venezolana, desde aquí no puedo ver ninguna, ¿no? Entonces no te puedo decir. Bueno, pero estos canales que hay en Miami y estos periodistas que se niegan a criticar, entonces no les gusta, que entonces que uno diga, pues entonces cuando yo trabajé en uno de esos canales, que era en el espacio de María Elvira, que hacía esas vacaciones de María Elvira, ¿ok? Y que tenía muchísimo rating, a mí no me decían qué era lo que tenía que hacer o no tenía que hacer, como no me lo dijeron en el 2, ni me lo dijeron en el Canal 4, ¿no? Ni me lo dijo la gente de Televen con la que yo trabajé. Nunca. Nadie nunca lo hizo, exactamente porque conocían que yo no estaba, lo que yo buscaba era qué quiere escuchar o a quién quiere escuchar o qué tema quiere escuchar la mayoría de los televidentes. Claro, ahora como eso resultaba. Sí. No sé. Claro, porque eso es lo que resulta. Ahora, ¿cuándo fue que tú recuerdes, después de ese manso corderito conmovido por las peticiones del pueblo que hay en esa entrevista del 2 de enero del 99, cuál fue el momento en que tú le viste la verdadera cara a Chávez de capaz de cerrar un medio o capaz de decir yo no quiero más a Napoleón Bravo al aire? ¿Cuándo te diste cuenta? Eso lo dijo justamente en La Guaira, donde tú vivías, en un meeting en La Guaira, que fue transmitido por radio y por televisión por lo menos, amenazando a Gustavo Cisneros para que quitara ese programa de la mañana, ¿no? Como siempre ellos dicen, conspirador o no sé qué cuento. Eso fue la primera vez, porque y me tuve que ir del país. Me dijeron, me quedé dirigiendo un canal de Venevisión. O de eso continental. Algo de eso, sí. Pero eso fue en el contexto, yo recuerdo que eso fue en el año 2000, si no recuerdo mal, después de la tragedia de Vargas, que aprovechando todo lo que había, bueno, dieron aquel mazazo en contra de los medios. Recuerdo en contra de Teodoro Pecoff en El Mundo, que estaba dirigiendo El Mundo en aquel momento, en contra de Marta Colomina, o sea, empezaron como a golpear, el tipo como que empezó a golpear gente, ¿no? No me acuerdo porque yo me vine para los Estados Unidos, donde podía ejercer esa dirección de Venevisión Continental, y en el interín, esto fue como un año que duró, en el interín hicieron una encuesta a nivel nacional sobre la persona de mayor credibilidad en la televisión, y aparecía Napoleón Bravo. Sobre la mayor credibilidad en la oposición, y aparecía Napoleón Bravo, pero el de mayor credibilidad en el chavismo, ¿no? También aparecía Napoleón Bravo. Entonces ellos decidieron conversar con José Vicente Rangel, que es el peor de todos, Luis Michelena y Chávez Frías. ¿Ok? Y entonces, excepto José Vicente Rangel, tanto Chávez Frías como Luis Michelena dijeron que no tenían ningún problema que yo regresara. No sé qué condiciones hizo el canal. Lo cierto es que a mí el canal no me puso ninguna condición en absoluto, ¿ok? Y como a los 6 meses o 7 meses, ¿no? Volvieron a cerrar, volvieron a amenazar, y este era José Vicente Rangel, volvió a amenazar al canal. O sea que me tuve que ir de Caracas porque empezaron a ametrallar mi casa. Imagínate. A llamar a mi casa a decir dónde estaba mi hija o mis hijos y que los iban a matar, ¿no? Dónde estaba yo, que efectivamente estaba ahí porque tenía un seguimiento. Es más, yo iba al interior del país, ¿no? Y tenía un seguimiento siempre. Obvio, descarado, porque o era muy malo o lo hacían a propósito. ¿Ok? Y entonces nos fuimos de Caracas y nos fuimos para Margarita. Y ahí empezaron a amenazar. Entonces me ofrecieron un nuevo canal que iban a abrir en Miami, hacer un programa de 3 horas en la mañana con una señora ya, pero que fue una de las actrices y cantantes más famosas que ha tenido México durante décadas, Angélica María, cuya hija
es conocida también y famosa, y esposa, creo que de un venezolano, Angélica Vale, quiero decir, Angélica María, quiero decir, creo. Y entonces me vine, bueno, no tenía trabajo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver esta oferta, pero el canal, lamentablemente, que iba a ser un segundo canal de Telemundo, no salió al aire. Pero en todo caso, pasado todas estas cosas, debo recordarle a todos los que nos ven que en el canal de Napoleón Bravo estamos haciendo la revisión de esa entrevista que le dio Hugo Chávez el día que se juramentaba como presidente, y estamos revisando, contrastando lo que dijo el tipo con lo que hizo al final. Y espero que vayan al canal de Napoleón y lo logren ver allí. Y por supuesto, si pueden, si tienen estómago, para ver la entrevista completa y darse cuenta de la barbaridad que significan estos 22 años posteriores. Luego de esa entrevista, yo creo que da mucho que pensar y mucho. Pero hay que decir una cosa que la gente se olvida. Cuando tú escuchas hoy, ves la imagen y escuchas a Hitler, o ves la imagen y escuchas a Mussolini, tú te preguntas, pero ¿cómo un pueblo tan culto como el alemán, cómo un pueblo que tiene toda esa trayectoria, esa historia como el pueblo italiano, ¿no?, pudieron considerar que ese era un caudillo, un ídolo, una maravilla? Eso aparte de los resultados de la Primera Guerra Mundial, como los alemanes estaban muy molestos, perdieron la guerra, pero también abusaron de ellos, todo lo que tú quieras. Pero tú los ves, ¿no?, y dices, pero ¿cómo lo pudieron seguir? ¿No? Con la distancia le pasa lo mismo que a muchos programas. A mí me encantaba ver Moonlighting, ¿no?, y Los Vengadores. Véanlo ahora para que vean qué malos son. En cambio hay otro programa como que es Perry Mason, tremendo programa, muy anterior, por cierto. Tú lo ves hoy en día y sigue siendo una maravilla. O Misión Imposible, que lo estuvimos viendo hace poco. Entonces, bueno, y hoy en día eso no funciona. Entonces, lo mismo pasó para muchísima gente, pero muchísima gente, porque es verdad que una minoría votó por Chávez Frías, ¿no?, comparado con la enorme mayoría que dejó de votar, que es tan responsable entonces, ¿ok? Si dejó de votar era porque no consideraba que Chávez era tan nefasto, o podía ser tan nefasto. Pero también, y no por Salas Romer. Salas Romer tiene una gran responsabilidad, que lo estábamos conversando el otro día, Salas Romer. Salas Romer tenía una enorme popularidad. Se hablaba muy bien tanto de él como de su hijo como gobernadores. Sí. Hicieron muy buenas cosas en Carabobo. La gente de Carabobo estará añorándolos a los dos. Pero Salas Romer no quería ir a la televisión nacional. A mí me costó muchísimo que fuera el programa. En cambio, con Chávez Frías, que era el más popular, ¿no?, por las cosas que decía y por las denuncias y todas esas cosas, ¿no?, y por el apoyo en las peleas internas de los partidos, y de eso puedes hablar tú muy bien, ¿ok? Que apoyaron a Chávez por debajo de cuerda y votaron por él. ¿Okay? Tenía ángel. Era diferente a como se ve para mucha gente. Diferente. Pero como a mí no me gustan los flautistas de Amelín, ni los populistas de ningún tipo, ni de derecha ni de izquierda, no me atrajo en absoluto como presidente. Nunca jamás pensé que iba a ser un dictador. Nunca. ¿Ok? Y menos un tirano como que se convirtió, y menos en un asesino como lo que se convirtió. No está de más, Napoleón. No sé si la has visto, pero si no la has visto debería verla. Esta miniserie que hay en Netflix, Cómo convertirse en tirano. Creo que sí, cómo no. Es una extraordinaria forma de ver cómo, en efecto, todos hacen uso de los mismos recursos adaptados a su país. Claro, el chavismo se convirtió en una cosa como el COVID, ¿no? Que utiliza lo que está mal en ese organismo que es la sociedad, y lo que está mal lo pone peor. Ahorita estamos viendo el horror que está pasando en Perú, que es la variante delta del chavismo. O sea, es una cosa espantosa este señor Castillo. Y bueno, yo acabo de sacar, por cierto, en el programa un video buenísimo que me envió Salas Romer, hablando de Salas Romer,
donde Chávez dice una cosa y Castillo repite exactamente lo mismo. Chávez dice otro y Castillo dice exactamente lo mismo. Es impresionante. Es la variante Delta. Es la variante Delta. Y tiene los mismos asesores. Es que todos hablan igual. Pero claro, Napoleón, pero es que no es una cosa inocente. Es que hay unos asesores detrás que son los mismos asesores. Estos demoníacos personajes españoles. Ahí está Monedero. Juan Carlos Monedero está metido en Perú. Ahí está ese centro de estudios, no sé, con el CEPS, de donde nació Podemos. Ahí están metidos esos bichos. Y hacen su agosto asesorando y recomendando barbaridades y, por cierto, preparándose para hacer lo mismo en España, porque el gobierno de Sánchez está conformado por esa gente y lo que han hecho creo que ha quedado perfectamente en evidencia. Pero eso ya sería tema para otra conversación. Napoleón, te agradezco muchísimo esta conversación y ojalá se repita. Ok, como quieras. Amigos, encantado, vale. Napoleón Bravo con nosotros, esperamos tenerlo toda la semana y espero yo también estar allá haciendo esa revisión de las locuras de Hugo. No el loco Hugo, el peor de los locos que fue Hugo Chávez. Gracias a todos. La parte buena de todo es que Chávez se murió y no va a volver. Ese sí es verdad que no va a volver. Ese no vuelve. Yo sí vuelvo mañana, el otro fuera de orden y Napoleón vuelve en su canal. Así que nos vemos. Gracias a todos. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad.